Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial y extensivo saludo, deseando a cada uno de ustedes en sus personas que la abundancia, la prosperidad, la inteligencia infinita, la creatividad infinita que yace dentro de cada uno de ustedes siempre perdure ahí, como la prosperidad, la abundancia también sea infinita, de las riquezas infinitas sea también todo el tiempo para ustedes, en todo momento. Bien, el día de hoy, 3 de junio del año 2024, en estas horas de la mañana, en este escenario de Jurídica Sandra Yaya, vamos a conversar un poco sobre el tema que se mueve en este momento. Bien, seguimos siempre contando que lastimosamente los medios de comunicación tradicionales no mejoran el curso de la presentación de sus noticias, sino todo el tiempo va enfocado como a enviar vibras negativas y tratar de extrapolar a lo negativo el gobierno del cambio. Y en esta ocasión sale la noticia con la FM, en la cual dice así, esto fue del día 31 de mayo. Lo último, la Contraloría elevó su alerta en Chocó por la pérdida de más de 100.000 millones de pesos destinados a proyectos de acueducto. Precisó que hay 10 obras en estado crítico. Punto final. Pero resulta que estos medios de comunicación como la FM, como Blue Radio, como los de Semana, Caracol, RCN, muchos de ellos no puntualizan fechas, no puntualizan qué zona, no puntualizan qué gobierno. Entonces lo hacen con un solo enfoque, que la persona cuando lea la noticia, entonces dice, como son 100.000 millones de pesos, ya se podrían estar imaginando, es el gobierno de cambio. Dijeron que le chocó, pero no dicen toda la nota como debe ser, cuándo fue, por qué eso pasó, cómo empezó eso, quién estaba a cargo de eso y por qué. Es decir, las razones del cómo, por qué, cuándo, cómo y qué, no las dicen. Simplemente hacen las cosas de esa manera. De esta forma puntualizó nuestro mandatario Gustavo Petro lo siguiente el 1 de junio. Tal es el grado de destrucción de la información que aquí no presenta las fechas de cometido el ilícito para encubrir un gobierno y perjudicar al otro. Adivinen cuáles. Entonces todos ya miramos la noticia y decimos cuáles. A ver, el Centro Democrático moviendo los hilos de los medios de comunicación, como Cambio Radical moviendo los hilos de la comunicación tradicional, desviando todo esto, montando cortinas de humo y mandando estas ondas vibratorias hacia las personas que de pronto tienen menos inteligencia para entender y comprender lo que sucede. De tal manera que si un periodista o un comunicador social detiene en la calle cualquier persona y le pregunta, puede suceder que la persona esté enterada y perfecto, pero también puede suceder que la persona no está enterada, pero está contando lo que escucha en los medios de comunicación tradicionales, y los medios de comunicación tradicionales todo el tiempo están indicando que el culpable aquí es el gobierno del cambio, que el culpable de la salud es el gobierno de cambio, que el culpable de la mala gestión de justicia es el gobierno de cambio, que los problemas de pérdidas y grandes hoyos de corrupción son producto de este gobierno de cambio, pero no se le nota a la gente de pronto un poco más de esa inteligencia de decir, uy, sí, yo leí en tal parte o por otro medio, yo escuché esto, aquello, lo otro. No, están totalmente esta clase de personas enfocados en que lo que ven en la televisión es lo que van a contar. Pero entonces aquí la idea ¿cuál es? Conozcamos un poco más en detalle la historia de cómo fue que sucedió todo este desfalco de los 100 millones de pesos que iban destinados para el acueducto del Chocó. Vamos a empezar. Entonces,
Tenemos una nota aquí interesante. Vamos a mirar, por ejemplo, la nota del tiempo, y de la nota del tiempo hacia atrás vamos mirando luego la de Infobae, que es muy buena, y por último miramos otra que es la del Diario del Sur, que también es muy buena. Entonces vamos a ir rápidamente acá. La nota no es tampoco muy corta, en el Nuevo Siglo no es muy corta. Dice así: denuncian pérdida de 100.000 millones en el acueducto del Chocó. Punto aparte. La Diari identificó 10 proyectos en estado crítico, donde se requiere una inyección adicional de más de 30.000 millones para su terminación. O sea, obras que empezaron, pero nunca concluyeron. Por esa razón, cuando existe el problema del clima, lastimosamente estas zonas que se supone deberían tener un excelente acueducto, no lo tienen, y pues vemos que simplemente hay una enorme emergencia climática. Y obviamente la plata se la van robando. Si no es por un lado, es por otro lado, pero se la están robando. Entonces, todas estas cosas son las que al uribismo, en especial al uribismo, que se centró en hacer guerra, se centró en detener el curso de las reformas sociales para el pueblo. Entonces, todo el tiempo es mirando a ver dónde van a encontrar la forma de robar dinero para poder pagar sus campañas, para poder tener curules, para poder tener alcaldías, para poder tener gobernaciones, para poder tener consulares, etcétera, todas estas cosas, ¿sí? El presidente, en fin, pero entonces el dinero se lo vienen robando de esa forma. Entonces empieza un proyecto, ¿no? Como por ejemplo el proyecto del Pacífico, empezó en el 2011, y de ahí en ese curso empiezan a robar, hasta que cuando se dan cuenta de tantas obras, si hay 10 proyectos, de esos 10 proyectos uno solo puede avanzar, el resto se lo robaron. ¿Para qué? Para poder pagar sus campañas. Pero después son tan cínicos que con la ayuda del medio de comunicación tradicional vienen y direccionan hacia el gobierno de cambio, echándole la culpa, que en el gobierno de cambio es donde eso sucedió, cuando no es así, porque el gobierno de cambio en este momento su primordial función y objetivo es encontrar dónde hubo esos desfalcos, dónde hubo ese robo. Entonces está jugando la Contraloría, que fue la que emitió eso, y así de esa manera empieza a haber un seguimiento total, y entra la fiscalía a operar y llegamos a los culpables y se hace inmediatamente lo que se llama la aprehensión de esa persona o aseguramiento de esa persona, es decir, llevarlos a la cárcel y que haya una total justicia, porque pues muchas personas perdieron sus viviendas. Se inunda la casa. ¿Y por qué se inunda la casa? Porque simplemente los acueductos que hay son muy precarios, no hay vías de desagüe, nada de eso. Entonces el agua poza, y ahí cada vez que llueve poza más, y cuando menos piense, entró a la vivienda y hasta ahí empezó a hacer estragos. Entonces, bien, vamos aquí a continuar. Dice así, esto es 31 de mayo del 2024. Dice, a través de un informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, que se llama la DIARI, vamos aprendiendo también sobre el nombre de las diferentes instituciones que tiene el Estado, para que también todos conozcamos un poco eso, porque muchas veces la gente no sabe de las instituciones y escasamente conoce poquitos nombres. Ya hemos conocido la UGRD y sabemos lo que hace, ya conocimos lo que hace la DPS y sabemos lo que hace, ya sabemos lo que hace la DNP y sabemos lo que hace, ya sabemos lo que hace la ANT y conocemos lo que hace. Entonces ahora viene aquí el turno para la DIARI, que es Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. La Contraloría General de la República reveló la escandalosa situación de los proyectos de acueducto y alcantarillado en el departamento del Chocó, financiados con recursos de cooperación internacional y nacionales. La DIARI encontró que más de 100.000 millones de pesos desaparecidos y proyectos abandonados en un rubro fundamental para la ciudadanía de uno de los departamentos más pobres del país. Respecto del programa, entre comillas, Todos por el Pacífico, cierra comillas, iniciado el 1 de marzo del 2011. El 2011, ese era el gobierno ¿de quién? De Juan Manuel Santos. Puede que el expresidente
Juan Manuel Santos en algunas cosas haya sido buena, pero lamentablemente no se pellizcó y simplemente la corrupción seguía creciendo, seguía creciendo. Y cuando llegó Duque, pues todavía más se incrementó. Solo cuando llegó el gobierno de cambio en manos de Gustavo Petro Urrego se detiene y se empieza a investigar, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que comentar, eso es lo que tenemos que difundir a las personas que oyen, la gente que habla en la calle, run run de una y otra cosa, porque mucha gente se desvía. ¿Pero por qué? Porque los medios de comunicación siempre están diciendo mentiras, no están diciendo las cosas como son. Es decir, le quitan unos cuantos pedazos importantes a la noticia para que eso no llegue nunca al conocimiento del ciudadano colombiano. Punto final. Entonces, dice, desde el 1 de marzo del 2011, con un financiamiento de 103.109.429.283 pesos por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y el Ministerio de Vivienda, lo que hay es un vergonzoso fracaso, aseguró el Contralor en funciones, Carlos Mario Zúñiga. Carlos Mario Zúñiga es el Contralor actual que tenemos en este momento. Y él es el que entró y descubrió estas cosas. Dentro de este proyecto, el contrato número 15 del 2016, vuelve y juega Juan Manuel Santos, con el consorcio Obras Chocó, asignó 42.185.639.387 pesos para la construcción de 6 acueductos. Sin embargo, solo una está operando hoy, solo una. Imagínense cómo puede estar esta cantidad de gente en el Chocó terrible, y más cuando hay estados climáticos tan severos que les golpean sus diferentes pueblos, sus departamentos, sus municipios, sus veredas, sus unidades, sus corregimientos, etcétera. Terrible. Pero todo, ¿quién es el culpable de esto? El corrupto. ¿Y el corrupto quién es? El político. Y el político mueve hilos hacia diferentes funcionarios, haciendo manejo de coimas, sobornos, en fin, extorsiones, chantajes, etc. Pero está un equipo oficial instalado que está buscando encontrar todo eso y denunciarlo. Y es esto lo que se está haciendo. Esto es una operación para que ponga en ejercicio la fiscal general de la Nación, doctora Luz Adriana Camargo, e investigar esto que está pasando y llegar a los directos culpables de la pérdida de este dinero. Porque como lo dijo el presidente Gustavo Petro, sí, a la gente se le puede perdonar, pero que devuelvan la plata, porque la plata se necesita para poder atender a todas esas comunidades que se encuentran en una total precariedad en materia de esto, del acueducto, que es tan importantísimo, porque es donde se controla todo lo que es el manejo del agua. Entonces, bien, seguimos. Pero la negligencia va mucho más allá, pues la Diari encontró 4 proyectos que, aunque finalizados, no funcionan debido a fallas estructurales en casetas de bombeo, tanques de almacenamiento y redes de distribución. Esto es lo más tenaz, porque aquí nos damos cuenta que sí, utilizan los recursos, pero manejan mala calidad de materiales para la elaboración, la construcción de todo esto. O personal que no es totalmente idóneo en esto o totalmente empoderado. O personal que es corrupto, que se roba el dinero. Entonces quedan fallas notables. Entonces, ¿de qué sirve una obra si queda con fallas? Es como los puentes. ¿De qué sirve un puente si a los pocos meses o a los tantos años, sin haber llegado ni siquiera a 10 años, se cae? Y hay pérdidas humanas. Aquí también hubo pérdidas humanas, porque el hecho de no tener un acueducto significa que cuando viene el azote del cambio climático o de estas lamentables tragedias del clima, pues los que más rápido van a estar azotados por todo esto son las comunidades aledañas, las vecinas, allá, las que viven en ese lugar. Y eso no lo piensan esos políticos corruptos que roban. No lo piensan, solamente roban y punto. Pero, ojo, si uno va y le dice, usted robó, ay, todo es presunción. Pero no,
debe existir la posibilidad de que la fiscalía investigue todo esto y llegue hasta los autores intelectuales y materiales de esto que hicieron y ponerlos presos, que paguen. Bien, todos estos proyectos fueron terminados entre 2017 y 2021. Entonces, ¿cómo estamos hablando aquí? Parte del gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque. Estas son las cosas que tanto Blue Radio como FM deberían hablar claramente a la ciudadanía. No pintarle que se robaron 100.000 pesos para que la gente ya inmediatamente salga ya a decir, 100.000 millones de pesos se los acaba de robar el gobierno de Gustavo Petro y todos sus funcionarios. No. Aquí es donde nosotros damos el lugar a que la noticia se debe expresar tal como se originó en la historia y decir los respectivos autores que estaban en ese momento en los gobiernos donde sucedió esto. Entonces, por eso digo, Juan Manuel Santos una parte, Iván Duque Márquez otra parte. Ahora bien, dice, las fallas graves en la formulación inicial. Gestión administrativa deficiente por parte de los municipios y entidades ejecutorias, empresas de acueducto y alcantarillado de Pereira y Aguas del Chocó. Violencia e intimidación por grupos armados ilegales, para que se callaran y no dijeran ni mu. Incumplimiento por parte de contratistas, Consorcio Aguas Chocó y Consorcio Obras Chocó, INCO y Nico SAS. Pregunta 1. ¿Qué pasó con las interventorías? ¿Dónde están? Deterioro y abandono completo de las obras. De hecho, yo conozco que una obra se hace, debe existir obligatoriamente una interventoría. Y también debe existir una, ¿cómo le llamamos a esto? Auditoría, interna y externa, con respecto al proyecto. Y obviamente mucha gente empoderada en el tema, precisamente para que estas cosas no pasen. Bien, ahora, ¿quién es ese municipio donde se vio esa parte? Ismina. Ejemplifica el deterioro y falta de operación. La Contraloría General llama la atención sobre la situación deplorable que vive el municipio de Ismina, Chocó, con 2 fases del proyecto de acueducto valoradas en más de 41.000 millones de pesos, ambas suspendidas por años. La fase 1, parte del programa, entre comillas, Todos por el Pacífico, se suspendió en abril del 2021 por incumplimientos. Y la fase 2 presenta un avance de apenas 33.14% con múltiples suspensiones debido a una planificación desastrosa. ¿Esto qué significa? Que en el gobierno de Iván Duque como que todo fue solamente teatro, baile y charará y nada más, pero aquí no hubo nada concerniente a lo humano, nada. Entonces, mirando todo esto, miren lo que dice, Todos por el Pacífico. Se parece mucho, ¿no?, a lo que dicen hoy, Todos por Antioquia en materia de las vías 4G haciendo la tal vaca. Eso podría ser otra de esas tantas historias donde hay derrumbe, ¿no?, donde hay desastre, donde roban dinero, así. Siempre están buscando a ver cómo conseguir el dinero para sus propósitos, para sus intereses. Bueno, seguimos acá. Este organismo de control hace un llamado urgente a las entidades involucradas para coordinar esfuerzos y resolver estas problemáticas. Es imperativo entregar estos acueductos a la población del Chocó para suplir sus necesidades básicas y reducir las brechas de desigualdad. Reclamó el Contralor en funciones señalando que el informe, entre comillas, pone en evidencia la incapacidad y posibles actos de corrupción que han dejado a una región entera sin acceso a agua potable, y a pesar de la monumental inyección económica aportada para estos proyectos que fue en el gobierno de Juan Manuel Santos y de Iván Duque Márquez, no se ha hecho gran cosa. Por esta razón, el presidente hoy, mirando todas estas cosas que pasan, está buscando inyectar, a ver de qué manera se le da soluciones a este pueblo, se le da soluciones a este sitio, Ismina, Chocó,
para poder arreglar eso, porque uno no sabe cómo vendrá más adelante la situación del clima. Y pues la idea es defender estos pobladores, defenderlos de que todas estas cosas pasen. En eso está trabajando nuestro presidente Gustavo Petro. Y ahí, por ejemplo, para el nuevo siglo termina esa parte. Entonces, en este caso, viene aquí Infobae, que también vamos a mirar qué tanto narró, porque Infobae se acerca mucho más a la realidad de la noticia. 3 de junio del 2024. La noticia se generó el día 31 de mayo del 2024 por medio de la periodista Daniela Mazo González. Entonces, ella dice: más de 100.000 millones desaparecidos en proyectos de acueducto en Chocó, confirmó la Contraloría. A pesar de que 4 proyectos de acueducto fueron oficialmente completados, estos no revelan o no están en funcionamiento, o sea, no están operando. Esta es la fotografía de cómo están las cosas acá. La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, de la Contraloría General de la República reveló la situación de los proyectos de acueducto y alcantarillado con el departamento del Chocó, los cuales fueron financiados con fondos nacionales e internacionales. La entidad informó que más de 100.000 millones de pesos han desaparecido y varios de estos proyectos fueron abandonados, afectando gravemente a una de las regiones más vulnerables del país. Hasta ahí. Yo pienso que hasta ahí el punto más importante es que hoy por hoy, cuando uno entra a mirar, a hacer veeduría, a fiscalizar, en atención a hacer el auditaje, manejar interventería y todo eso. Es muy importante que todos estos proyectos tengan todo su compendio de facturas, de todo lo que han gastado en dinero con respecto a eso. Es como decir, el proyecto tiene 103.000 millones de pesos y aquí al lado la arandela de todos los gastos y revisar qué pasó con toda la plata, a dónde se fue la plata. Y también definir las personas responsables del proyecto, qué hicieron en el proyecto, por qué el proyecto presentó fallas, dónde fue el problema. Ya tenemos un conocimiento de que fueron intimidados por grupos subversivos, grupos al margen de la ley, y también atacados por la cuestión de que simplemente fueron deteniendo obras por incumplimiento, pero ¿por qué el incumplimiento se dio? Todas estas son razones para entrar y hacer una excelente investigación y ponerla en el conocimiento de los ciudadanos colombianos. El controlador en funciones, Carlos Mario Zuluaga, no dudó en calificar el programa Todos por el Pacífico, entre comillas, como un, entre comillas, vergonzoso fracaso. Yo digo vergonzoso fracaso, sí, puede ser, porque lamentablemente los presidentes de esas épocas, Juan Manuel Santos y el señor Iván Duque, no hicieron ningún ejercicio, ninguna operación para poder controlar esto, no tuvieron como esa sagacidad, como esa dimensión, esa visión de mirar cómo podrían atrapar y detener y impedir que esa plata se perdiera. Pero mientras tanto, hoy el gobierno de cambio sí cuenta con eso y tiene el funcionario calificado para esto, aun cuando todavía hay personas filtradas del anterior gobierno que intentan entorpecer, mirar, pero ya están más como al cuidado, no vayan a hacer tanto esto, porque ya está encima la fiscalía mirando, investigando qué está pasando, la Contraloría lo está haciendo también, pero también sería interesante que lo hiciera la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, ¿ves? Porque hay muchas cosas ahí. Bueno, poco a poco todo se irá dando. La Diaria documentó que a pesar de que 4 proyectos de acueducto fueron oficialmente completados, estos no están operativos debido a fallas estructurales en las casetas de bombeo, tanques de almacenamiento y redes de distribución. Además, se descubrió de los 6 acueductos a cargo del consorcio Obras Chocó,
Solo una está actualmente en funcionamiento a pesar de haber hecho una inversión de más de 42.000 millones de pesos. La situación en Chocó es crítica, con fallas graves, desde la fase de formulación del proyecto, incluyendo una gestión administrativa deficiente por parte de los municipios y entidades ejecutoras, hasta la constante amenaza de violencia e intimidación por parte de grupos armados ilegales. El municipio de Esmina es un reflejo claro de ese deterioro institucional. Dos fases del proyecto de acueducto valoradas en más de 41.000 millones de pesos han sido suspendidas durante años. La primera fase, que hace parte del programa Todos por el Pacífico, se interrumpió en abril del año 2021, gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, debido a incumplimientos, mientras que la segunda fase, con solo un avance del 33.14%, ha enfrentado múltiples suspensiones. Debido a una planificación deficiente. Si hay una planificación deficiente por falta de recursos, lamentablemente no puede avanzar como debiera, porque los recursos que se habían girado, pues ya salieron, ya egresaron, pero lastimosamente se desviaron. ¿Para dónde? ¿Para dónde se fueron todos esos recursos? ¿Quién tiene esos recursos? ¿Y en qué cosas colocaron esos recursos? ¿La Fiscalía está haciendo algo por recuperar esos recursos? ¿Ha encontrado las fichas claves que tienen este hilo? Esa es la tarea que tiene que hacer, recuperar este dinero. ¿Para qué? Para poder aumentar ese 33.14% y subirlo a un punto de que esa planificación deficiente al final, con todo lo que se haga, se vuelva eficiente, con una eficacia probada, para poder llegar al proceso de terminar estos acueductos que son necesarios para esta región. La Contraloría General de la República hizo un fuerte llamado a las entidades involucradas en este asunto para que tomen medidas urgentes con el fin de resolver esta grave situación, o sea, ese consorcio del Chocó. Yo recuerdo algo muy curioso en una de mis notas que yo he denunciado y en una de mis notas que he difundido. Está Iván Name. Iván Name hizo cosas en el Chocó. Buscaron votos en el Chocó y tomaron en cuenta algo relacionado con esto del agua. El río, bueno, ahorita no recuerdo muy bien, pero también escuché que Gerson Chaverra también tenía algo que ver. Es presuntivo, ¿no? O sea, no estamos diciendo, él fue el culpable, no, es presuntivo, presuntivo. Pero es bueno que frente a estas cosas la Fiscalía ahonde en el cuento, en la historia, en el detalle, y pues rápidamente puedan encontrar los culpables de toda esta situación, ¿sí? Poco a poco vamos encontrando cosas, pero prácticamente este gobierno de cambio hacia el gobierno del destape, encontrando todos esos focos de corrupción y denunciando aquí y allá. Lo que no lo hacen los medios de comunicación, que tienen todo a la mano, pueblo, gente, medios, aparatos, en fin, no lo hacen, deberían hacerlo. Terminamos haciendo la tarea los que no tenemos nada que ver con eso, pero nos mueve un púlpito en el interior que nos dice, hagámoslo, denunciemos, difundamos, digámosle a la gente, démosle a conocer a la gente lo que está pasando, no nos quedemos callados con eso, es nuestro principio defender lo que hemos llevado al poder. La promesa de mi vivienda. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, junto a la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, y el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, acordaron en febrero un ambicioso plan de acción para culminar las obras del alcantarillado de Quibdó. Catalina Velasco, durante la mesa técnica, destacó la urgencia de solucionar la escasez de agua en Quibdó. Quibdó tiene sed, es un compromiso del presidente que se haga rápidamente las inversiones que permitan llevar agua potable a la ciudad de Quibdó. La funcionaria añadió
que, entre comillas, hicimos una primera mesa técnica y acordamos la formulación de un plan maestro de acueducto y alcantarillado que nos va a permitir identificar el alcance de los proyectos y las inversiones. Avanza el cambio en Quibdó para garantizar el agua potable. Esto es una manera de avanzar. Denunciar y contarles a los ciudadanos lo que está pasando es una manera también de avanzar en el cambio. Porque ya conociendo esto, somos todavía más conscientes que la próxima vez que nosotros vamos a una urna a votar, con seguridad vamos a votar por la vida. No vamos a votar por estos personajillos que todo el tiempo están mirando a ver cómo atrapan votos y mentes vacías, mentes que están muy pobres para ellos tener lo que quieren. Entonces no vamos a dejarles que ellos vuelvan a tener el poder, porque este país necesita muchas cosas, necesita avanzar, mejorar, y aquellas poblaciones terriblemente olvidadas tienen que mejorar en muchas cosas, y en estas el Chocó, que mejore con su acueducto, porque ellos también son parte de Colombia. Además, en marzo, desde Quibdó, Chocó, Velasco anunció que 5 municipios del departamento serían priorizados para la construcción y recuperación de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Eso se está haciendo en el gobierno de cambio. Esas son cosas que deberían de extrapolar en lo positivo. Decir, mire, el presidente, a pesar de que descubrió lo que está sucediendo, está insistiendo en ayudar, en mejorar todas estas poblaciones. Entonces, ¿cuáles son esos municipios que se van a ayudar bastante? Ismina, Novita, Medio Baudó, Sipi y Quibdó, donde serían recuperados y construidos acueductos en el Chocó y que estarían las capacidades técnicas en el territorio para cumplir con la promesa, que la promesa al fin es un juramento. Para el caso de Quibdó, desde el barrio Kennedy y recorriendo el sector, la jefa de la cartera de vivienda aseguró que Quibdó tendrá una cobertura total las 24 horas del día de agua potable y mejoramiento de vivienda. Entre comillas, garantizar agua potable para Quibdó 24 horas al día, 7 días a la semana, es un proyecto que exige un esfuerzo inmenso, un esfuerzo técnico, un esfuerzo financiero y un esfuerzo de todos. Estamos trabajando junto a la señora gobernadora, junto al señor alcalde, ya tenemos una ruta, varios meses de trabajo conjunto y sin descanso, aseguró la ministra en esta ocasión. Bien, entonces acá la otra parte es lo que está enunciado en esta otra nota periodística. Se llama El Diario del Sur. Diario del Sur. Entonces, habla así: escándalo, se robaron hasta 100.000 millones en Chocó. Esto fue emitido el 31 de mayo a las 12:49 del día. La Contraloría General reporta que hasta 100.000 millones se perdieron en el Chocó en diferentes proyectos de acueducto y alcantarillado. En las últimas horas se conoció un reporte de la Contraloría General de la Nación, emitida por el señor Carlos Mario Zuluaga, en donde informa que más de 100.000 millones de pesos fueron extraviados en el Chocó. Esto debido a los escándalos de desaparición y proyectos abandonados, en especial con construcciones de acueducto y alcantarillado. Arnold Tobio dice: se perdieron más de 100.000 millones en proyectos de acueducto del Chocó, Contraloría CGR Colombia. Pero ahí es donde vamos a lo siguiente. Sí, es muy interesante que la persona exprese la noticia, pero vuelvo y explico. Cuando uno divulga la noticia, también hay que expresar los autores del tiempo, de la historia en cuanto a esa parte y cuándo eso sucedió. Ya sabemos que eso empezó en el 2011 en el gobierno de Juan Manuel Santos y que a partir del 2017 hasta el 2021 se vieron muchas cosas
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno de Iván Duque, y que también hemos visto que el gobierno del cambio hoy está tratando de priorizar al máximo 5 municipios muy importantes, entre ellos Ismina, que puedan tener acceso a un acueducto las 24 horas del día y 7 días a la semana. Eso también debe ser extrapolable, es decir, decirlo, pero en un estado positivo. Es que muchas veces las noticias las enuncian, pero lo que él dijo, lamentablemente no dicen ni fechas, ni personajes, ni gobiernos, ni nada. Lo usan solamente para atacar un gobierno que sí está trabajando totalmente para el pueblo colombiano. Entonces acá dice, al punto que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata Diario afirmó que este monto desaparecido se debió a 4 proyectos que, pese a estar terminados, no están funcionando debido a problemas de estructuración, además de tener problemas en casetas de bombeo, red de distribución, hecho que recalcó el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga. Es decir, ahí volvemos a jugar, o sea, dicen unas cosas pero no van diciendo los detalles. Sin embargo, aquí hay una nota que saca entre comillas, porque no es de ellos el que está anunciando la noticia, sino es de Carlos Mario Zuluaga, quien dijo claramente, entre comillas, respecto del programa Todos por el Pacífico, iniciado el 1 de marzo del 2011, con un financiamiento de 103.109.422.283 pesos por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Ese es un ente del exterior. Y el Ministerio de Vivienda, lo que hay es un vergonzoso fracaso. Entonces, también igualmente dice, de igual forma se conoció que este desfalco se viene presentando desde proyectos del 2017-2021. Gobiernos de Juan Manuel Santos y gobierno de Iván Duque Márquez, donde se evidenció la pésima administración local y privada de las empresas como la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira y Aguas del Chocó. Asimismo, se conoció que hubo factores alternos para la no ejecución. Es muy importante investigar a Aguas del Chocó. Investigar a Aguas del Chocó y a la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira. Importantísimo investigar qué pasó, por qué razón sucedió esto. Agregó a lo anterior, se conoció que los diferentes casos de violencia e intolerancia por parte de los grupos armados, además de incumplimientos por parte de Consorcio Agua Chocó y Consorcio Obra Chocó y Nicosas, así como el abandono completo de las obras, han agravado la situación. Entonces, averiguar, Consorcio Agua Chocó y Consorcio Obras Chocó y Nicosas, ¿qué pasó? Porque ellos de seguro tendrán mucha historia que contar, pero seguramente han sido intimidados, han sido extorsionados, han sido chantajeados, hay funcionarios dentro de sus empresas que son codiciosos y han recibido sobornos. Todo eso es importante saberlo. ¿Cuál fue el caso más ruidoso de este escándalo? El ente de control indicó que el caso donde se evidenció gran parte de los 100.000 millones de pesos fue en el proyecto de Ismina, el cual hizo parte del municipio Chocual, el cual tenía 2 fases de acueducto, donde estas líneas por más de 41.000 millones de pesos, donde ambas han sido suspendidas por años. Ahorita seguro correrá uno de los congresistas que siempre atacan al presidente, como es el caso de Miguel Abraham Polo Polo, y dirá, claro, es que el señor Petro se lo robó, en fin, tal cosa, porque él no sabe decir otra cosa, bobadas, sandeces. Pero es bueno aquí nosotros los alternativos consiguiendo la manera de poder explicarle a la gente con fechas y los gobiernos en los cuales eso sucedió, para que se lleven una idea, pero también vean y extrapolen a lo positivo que en el gobierno de cambio
se está priorizando, se está observando, se está haciendo lo imposible porque estas comunidades de estos municipios puedan tener acceso a un acueducto como debe ser 24 horas al día, 7 días a la semana. Porque cualquier municipio de Colombia, por más lejano, por más apartado que esté, es parte de Colombia. Y todas sus comunidades que están en esos lugares son parte de Colombia. Y todos ellos tienen derechos inalienables por los cuales deben de luchar y fortalecer. Y entre ellos un derecho fundamental es tener derecho a esto, derecho al acueducto, derecho a un agua potable. Eso es un derecho inalienable. Y eso es lo que se prioriza en este gobierno. La primera fase 1, por parte del programa Todos por el Pacífico, se suspendió en el año 2021. Por parte de los incumplimientos de los tiempos, mientras que en el segundo, la fase del proyecto presentó un avance de solo 33.14%. 33.14% en avance no es porque no se esté haciendo nada, es porque simplemente los recursos no los hay. No los hay, ¿por qué? Porque todo lo que se giró, otros vinieron y se lo robaron. Ese dinero se lo llevaron para otro lado. No lo devolvieron, pero tampoco hubo investigación. Lamentablemente, mientras la Fiscalía de Barbosa estaba activa, no hicieron absolutamente nada por investigar todo eso. Todos calladitos. Pero como ahorita hay una nueva Fiscalía que sí está trabajando y un controlador que ya está de salida trabajando, esperamos que el próximo contralor que entre, por lo menos sea también efectivo como el que está saliendo. Esperemos que el próximo procurador sea eficiente y mejore notablemente y no como el que actualmente tenemos, como la que actualmente tenemos. Que el próximo defensor del pueblo sea excelente y no como el que tenemos. O sea, todo esto tiene que mejorar, pero para que todo esto mejore, todos tenemos que estar sincronizando. Debemos ser solamente una corriente profunda, todos mirando siempre en función a que Colombia tiene que superar, Colombia tiene que triunfar, Colombia tiene que ser victoriosa completamente para poder conseguir todo lo que se desea, porque todos los colombianos aquí, todos, sin excepciones, todos tenemos derechos inalienables. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la parte laboral, derecho a la parte pensional, derecho a todos estos elementos que tienen que ver con las sustancias infinitas y con la oferta infinita. Todos tenemos derecho a eso. Es una abundancia, es un efecto de la prosperidad, son bendiciones, son beneficios, es el éxito, es el bienestar. Todo eso nosotros tenemos derecho y por ende tenemos que defenderlo. Por eso se denomina derecho inalienable y está expresado en la Constitución Política de Colombia 1991. De ahí también surge pues que es importante que se realice la Asamblea Constituyente, precisamente para evitar todas estas cosas que están pasando, porque todo esto pasa porque en todas las modificaciones que hicieron en la Constituyente del 91, sobre todo los uribistas, los partidos uribistas, los gobiernos uribistas, como el caso de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, casi más de un 92% de modificaciones en la Constituyente de 56. Ellos todo el tiempo hicieron jugadas para evitar que la gente conociera todo esto. Ahora lo estamos conociendo. Entonces, por eso mismo, nosotros como pueblo somos los que aportamos la posibilidad de que se haga la Constituyente. Aquí la Constituyente no la maneja el señor Germán Vargas Lleras, ni la señora María Fernanda Cabal, ni Paloma Valencia, ni ninguno de estos congresistas. Aquí la Constituyente, para que se haga, la define el pueblo. Pero ¿cómo define el pueblo el poder establecer la Constituyente? Cuando conocemos todas estas cosas. Cuando nos damos cuenta que todos estos dineros que se han registrado y se han mandado a estas poblaciones, vinieron otros muy sagaces como gavilanes y se lo robaron. Y todo calladito. Aquí es muy curioso. Aquí una persona le hace daño a un ganso y se le viene todo el mundo encima.
Pero un señor se roba 1 billón de pesos, o se roban 100.000 millones de pesos, o se roban 500.000 millones de pesos, o se roban 70.000 millones de pesos, y ahí sí todo el mundo calladito. Los medios de comunicación calladitos, ahí sí nadie dice absolutamente nada. Así es la justicia de este país. Por eso es importante y primante que la justicia en Colombia tiene que definir un cambio total en donde se evite todas estas cosas. Pero todo esto, para poderlo evitar, está en manos del pueblo. En manos del pueblo. Es el objetivo principal del pueblo, conseguir que las cosas mejoren también. No lo puede hacer solamente un mandatario. El mandatario está apoyado por todos nosotros, pero el pueblo también tenemos que ser conscientes de aprender y entender y comprender para que las cosas se den. Listo, amigos, eso es todo. Entonces nos vemos en un próximo video.